Muy buenas noches. Les confieso que con el personaje que voy a entrevistar enseguida no hubo ningún intercambio previo de opiniones, lo cual quiere decir, les anticipo, que será una entrevista absolutamente informal. Nuestro invitado, el señor presidente Santos. ¿Qué se siente, presidente, dejar el poder después de 8 años de ejercerlo? Pues por un lado, como dicen, una gran satisfacción por el deber cumplido. Por otro lado, muy contento porque esto ha sido muy duro y muy alegre porque voy a recobrar mi libertad. Dice usted, esto ha sido muy duro. ¿Qué fue lo más duro de sus 8 años de gobierno? Pues varias circunstancias, Yamid, muchísimas. En términos generales, por ejemplo, el tiempo que uno le debería haber dedicado a la familia. Ahí hay un gran sacrificio y yo soy muy familiar, adoro a mis hijos y los vi crecer casi que de lejos. Eso por un lado. Circunstancias muy difíciles, por ejemplo, cuando me pronosticaron un cáncer. Eso fue muy difícil personalmente. Eso ya está superado, ¿no? Está afortunadamente superado totalmente. Y en el trabajo, muchísimos problemas que tuvimos que afrontar. Yo acuérdese que llegué al gobierno el 7 de agosto del 2010 con el peor fenómeno de la niña en la historia del país y duramos 2 años inundados. Eso fue algo durísimo. Por supuesto, el resultado del plebiscito fue un revés para mí muy doloroso. Y circunstancias ya en la parte humana, cuando envía uno soldados o policías a hacer una operación o hacer un trabajo y después tiene que consolar a la viuda o a los hijos. Eso es muy doloroso. Pero también hay inmensas satisfacciones. Yo tengo que decirlo, la compensación a ese tipo de dificultades cuando uno le entrega una casa gratis a una familia que nunca en su vida se había imaginado que iba a poder tener su techo propio, cuando le da uno una beca a un muchacho o una niña para la mejor universidad por sus méritos y ellos nunca habían tenido la posibilidad de tener acceso a esa universidad, o cuando las mamás me dicen gracias por los programas que usted ha hecho por los niños. En fin, hay muchísimas satisfacciones que también tiene este duro y difícil trabajo. Mire, presidente, yo recuerdo que cuando el expresidente Gaviria abandonó el poder, yo le hice un reportaje y le pregunté cuál fue la decisión que tomó, le dije al presidente Gaviria, durante su gobierno, que más lo puso a pensar en si tomarla o no. Yo supuse equivocadamente que me iba a responder la fuga de Pablo Escobar, el momento más crítico de su gobierno. Me dijo, la apertura económica, lo que yo menos pensaba. Y la apertura económica cambió esta nación. Que me tocó administrar a mí. Sí. Acuérdese que yo fui el primer ministro de Comercio Exterior del presidente Gaviria y me tocó realizar la apertura económica. ¿Qué significó desde entonces hasta hoy, imagínense cuántos años de gobierno, la apertura económica? Pues es la modernización del país. Totalmente. Nosotros éramos un país muy cerrado, nos mirábamos solamente al ombligo, no teníamos ninguna relación importante con la comunidad internacional. Los empresarios eran unos empresarios que solamente trabajaran para el consumo interno. La apertura nos obligó a modernizarnos, que fue difícil también, porque todo cambio genera resistencias, eso es normal. Pero sin haber hecho esa apertura estaríamos muy atrasados. Sí. Ahora, presidente, en su gobierno, la decisión más difícil que usted tomó, que le obligó a meditarla y meditarla hasta que la tomó, inmediatamente, se me perdona, después de comercial. El momento que más lo concentró, lo detuvo en pensar si tomaba o no tomaba la decisión. Pues una decisión que fue
muy discutida y controvertida fue dar el paso hacia el proceso de paz. Mucha gente me decía, pero a usted lo eligieron por haber sido exitoso en la guerra. Sí. La gente no va a entender que usted acabe sentado con sus enemigos. Pues cuando usted dijeron acaba de matar al mono hoy. Entonces eso fue muy controvertido, o sea, mucha gente me dijo no lo haga. Yo lo hice absolutamente convencido, porque siempre pensé que esta guerra tenía que terminarse en una mesa de negociación. No hay otra forma de terminar una guerra de este tipo. Y dentro de ese proceso, tal vez la decisión más difícil fue cuando se hizo la operación contra Alfonso Cano, porque ya habíamos iniciado una correspondencia, él y yo. Pero, ¿usted? Sí, pero habíamos establecido unas reglas de juego muy claras. ¿Para qué? Para iniciar el proceso de paz. Ah, ya está hablando usted con él. Ya estábamos intercambiando los mensajes. Pero desde el principio yo les dije, mire, aquí vamos a tener unas reglas muy claras de juego. Ellos querían un cese al fuego. Y le dije, no señores, aquí no hay cese al fuego, sino hasta el final del proceso, cuando yo esté absolutamente convencido que hay buena fe y que ustedes no le van a volver a fallar al país como lo han hecho tantas veces y que el proceso va en serio. Mientras tanto, la guerra continúa. Ustedes me pueden matar a mí, pero nosotros no vamos a restringir en ninguna forma la acción de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces vino la operación contra Alfonso Cano, y yo dije, esto puede echar al traste el proceso de paz. Pero por otro lado dije, no, si las reglas de juego se aplican tal cual, creo que esto va a ser importante para el proceso. Es decir, aquí estamos hablando en serio. Fue una decisión muy difícil, que ahí es cuando uno siente la soledad del poder. Pero no podía consultarla con nadie. Sí, pero usted sabía, por mandatos militares, que la operación era contra Cano. Sí, claro. Que podría tener la muerte de él. Yo les dije, traten de capturarlo. Inclusive yo me imaginaba lo de Guzmán en Perú. Abigail Guzmán, se acuerda que lo capturaron y eso fue un golpe muy fuerte para el Sendero Luminoso. Pero yo sabía que Alfonso Cano no se iba a dejar capturar así de fácil. Pero esa operación contra Alfonso Cano, prioridad captura, porque además yo con las fuerzas militares, desde que era ministro de Defensa, hicimos un cambio de doctrina. No quiero cadáveres, quiero desmovilizados. Son más útiles. Primero, porque le dan una información. Segundo, porque no se vuelven víctimas. Y tercero, porque desmoraliza al enemigo, al adversario. Segundo, capturados y ya en última instancia, muertos. Invertimos las prioridades y eso ayudó muchísimo a darle más legitimidad a nuestras fuerzas. ¿Y usted cómo se enteró de que lo habían dado de baja? Pues yo estuve en permanente contacto. El general Rodríguez, que fue mi comandante general de fuerzas militares, que hoy está de embajador en Corea, era el comandante de la brigada y estaba al mando de toda la operación contra Alfonso Cano. Yo estaba en Cartagena y teníamos una comunicación permanente. Inclusive en un momento dado me dijo, no, se nos escapó. Y le cuento una anécdota. Una persona muy amiga mía, muy cercana, que es medio bruja, me llamó y me dijo, él está ahí, no vaya a dejar que se termine la operación. Y yo le dije, ¿en serio? Dice, sí, él está ahí. Entonces yo llamé a Rodríguez y le dije, general, insista, no vaya a retirar las tropas todavía, él está por ahí. Y efectivamente ahí estaba. ¿Y esa bruja le ha dado resultado? Esa bruja ha sido muy útil. ¿Y la consulta o la consultó? No, yo no la consulto mucho, yo no creo mucho en las brujas, pero las hay, como dicen. Pero, ¿y por qué decidió llamarla a ella? No, ella me llamó a mí. No me diga, coincidencialmente.
No, porque estaba no se tenía no, una cosa, me llamó mi pero, que, no, pero la operación está en plena marcha. sí. Cano está a punto de ser capturado o escaparse. Le dice el general Rodríguez, presidente, el hombre se nos escapó. Yo entendí que usted me decía, cogí el teléfono y llamé a la bruja. No, esta bruja, pues que no es bruja, es una persona normal y maravillosa. Me mandó decir que la llamara. No es bruja, sino una consejera. ¿Ah? Es una consejera. Pues no es consejera, es una persona muy cercana, pero que le gustan leer las cartas y eso. Entonces, ¿sí? Entonces ya me dijo, no, él está ahí. Se la cuento porque uno en esas circunstancias, en semejante situación, cualquier ayudita sirve. Esa ayudita sirvió. Pues ¿cómo? Fue fundamental. Y cuando se produjo la muerte de Cano y le confirmaron a usted, presidente, ¿qué pasó ahí? Yo no recuerdo. No, se produjo la muerte de Cano. Sí, ¿qué pasó con la FARC? Se enfriaron las negociaciones, pero luego se reanudaron. ¿Con quién? Con Timochenko. Porque, inmediatamente. Pues porque a Timochenko reemplazó a Alfonso Cano y se reanudaron y continuaron los contactos, continuaron el proceso que estaba en ese momento en su fase inicial, pero por supuesto eso fue algo muy doloroso para las FARC. Después, hablando con ellos, pues, de las cosas que nosotros no le perdonamos es lo de Alfonso Cano. Le dije, pues, tendrán razón, pero esas eran las reglas de juego. Y el proceso continuó, cosa que a mí también me dio muchísima más confianza para continuar, porque en este proceso la palabra confianza de parte y parte es fundamental en cualquier proceso. Había una tremenda desconfianza mía, yo llegué a este proceso con un altísimo grado de escepticismo, y las FARC también, ¿no? Este señor que nos ha dado tan duro, que ha sido tan efectivo, pues porque realmente fuimos muy efectivos como ministro de Defensa en comenzar a darle a los miembros del secretariado, pues este señor nos va a engañar. Y la generación de esa confianza era fundamental, y poco a poco se fue generando esa confianza, y este tipo de hechos, como el de Alfonso Cano, de parte mía, me dijo, no, si estos siguen, es que realmente están en serio. Pero, presidente, es que pues yo no recuerdo, y creo que no recuerdo porque no se supo en ese sentido. Nadie supo que usted estaba adelantando conversaciones con Cano. Era completamente secreto, y esa era una de las condiciones para continuar y para generar confianza. Reserva siempre total. Las FARC siempre filtraban cualquier intento. Eso lo manipulaban políticamente. Y yo me acuerdo que al comienzo dije, vamos a medirles el aceite, si están en serio o no. Si filtran esto es porque no están en serio. Y nunca lo filtraron. Nosotros duramos mucho tiempo hablando en forma totalmente secreta y nadie se enteró. Porque yo recuerdo que durante la campaña presidencial suya, para el segundo periodo, fueron muy pocas las referencias que usted hizo al propósito de lograr la paz, y lo logró. Y al comienzo el país era muy escéptico, y logró devolverle la confianza a la nación de que las FARC iban a cumplir. Si lo primero que hubo, señor presidente, por parte suya fue dar de baja al jefe de las FARC. Primero fue Jojoy. Sí, como ministro. No, como presidente. En su primer Yo estaba en septiembre del año 2010. Sí. Jojoy, una operación que llevábamos detrás de Jojoy muchísimo tiempo. Y después Cano. Operación que nació con usted como ministro de Defensa. De Defensa, sí. La de Jojoy. Sí. Y la culminó como presidente. Pero digo, lo de Cano, ¿qué lo hizo usted sacrificar la posibilidad de un acuerdo de paz y dar la orden de que siguieran adelante con la persecución a Cano? Pues hay que sopesar en esos momentos los pros y los contras, y esa fue, por eso le digo, la decisión más difícil. Esto puede costar el proceso de paz, sí, pero si realmente están en serio ellos sentados para hacer la paz, esto es parte de las reglas de juego.
y tienen que aceptarlo. Frente además también para generarle confianza a nuestras propias Fuerzas Armadas. Que yo les dije, aquí no va a haber ningún tipo de restricción hasta que yo les diga. Cuando haya un cese al fuego, de resto seguimos las operaciones y las operaciones que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. Para ellos, no lograr la operación contra el objetivo de más alto valor, pues hubiera sido también una tremenda frustración. Entonces, hay muchos elementos que entran a jugar en una decisión de este tipo. Ahora, presidente, yo no tengo duda de que creo que el país tampoco, de que usted va a pasar a la historia pues como el hombre que logró la paz después de 50 años de guerra. ¿Qué fue, qué, cómo, cuándo y dónde lo que lo condujo a usted a comenzar a negociar la paz? Eso fue un proceso, Yamil, que viene de mucho tiempo. Acuérdense que a mí me acusaron de conspirar con la guerrilla y con los paramilitares para tumbar un gobierno, que fue cuando me acusaron de conspirador contra Samper. Sí. Porque yo había iniciado conversaciones con las FARC y con los paramilitares a través de Castaño, siempre pensando en que la paz era necesarísima, porque cuando precisamente iniciamos la apertura económica en épocas de Gaviria, recuerdo que yo fui a Nueva York a una conferencia donde queríamos atraer inversionistas a Colombia. Estábamos abriendo la economía, entonces queríamos vender a Colombia. Y estábamos en plena conferencia, si mal no recuerdo, con el ministro de Hacienda, con Rudy Gómez, y entonces recibimos la noticia de un bombazo aquí en Bogotá. Y uno de los presidentes de las compañías que estaba ahí sentado me dijo: mientras ustedes mantengan ese conflicto, esa guerra, no esperen que los inversionistas realmente nos entusiasmemos con su país. Eso por un lado. Por otro lado, pues yo ejercí el periodismo durante muchos años, viví en un medio periodístico, nací viendo noticias de guerra permanentemente. Y yo decía, esto tiene que acabar en algún momento. Entonces eso fue un proceso como evolutivo. Eso se fue creciendo y Dios me dio la oportunidad de poder lograr, se alinearon las estrellas, se crearon las condiciones, claro que ayudamos también a crear esas condiciones y se dio el proceso con éxito. Cuando la muerte de Cano, el proceso realmente todavía no había comenzado formalmente, pues había un diálogo. ¿Le puedo preguntar cómo logró usted hablar con Cano? Pues que yo nunca hablé con él directamente. ¿Ah, no? Yo hablaba con él o nos mandábamos mensajes con intermediarios. Ah, no puede decir. Nunca fue directamente. No puede ser. Pero le cuento algo, en la campaña del 2014, estábamos en un evento de campaña sobre medio ambiente. Y de pronto, a mi lado me dicen, ese es el hermano de Alfonso Cano. Y yo lo miré, era el hermano de Alfonso Cano, el que era concejal. Sí. Y entonces yo lo saludé y me dijo, sí, señor, usted es el responsable de la muerte de mi hermano. Y le dije, sí, puede ser posible, pues eso eran las reglas de juego. Y después me dijo, pero yo estoy con usted en esto de la paz. Y nos dimos un abrazo. Eso a mí me generó un gran entusiasmo para seguir adelante. Aquí tuvimos muchas veces la necesidad de reenergizantes para continuar. Yo digo que las víctimas también fueron un gran factor de motivación, oyéndole sus dramas, oyéndole sus vidas y lo que sufrieron, y ellas mismas, que yo creía que iban a ser las más opositoras a un proceso, eran las más entusiastas. Entonces eso para mí también fue muy importante. Ahora, presidente, ¿cuál fue el momento y por qué más difícil de la negociación de paz en La Habana? No, varios momentos. ¿Cuál es el que usted dijo esto se rompió? Por ejemplo, antecitos de la reelección, el tema de las drogas. Yo había insistido, ese tema tenemos que ponerlo en la agenda como un punto aparte, que ellos realmente cortaran todos los vínculos con el narcotráfico y ayudaran
a desmontar los cultivos ilícitos. En principio, después de mucha resistencia, porque las FARC decían, yo no discuto eso, pero es que nosotros no somos narcotraficantes. Y nosotros les decíamos, pero es que ustedes son los que protegen el negocio y ustedes viven del negocio. Les aceptamos que no sean narcotraficantes, pero ustedes viven del narcotráfico, que es lo mismo. Entonces, ellos en eso estaban muy duros y muy dignos. Y en un momento dado, la discusión sobre ese tema, ellos dijeron, pues nos paramos de la mesa, me llamó de la calle y dijo, ¿qué hago? ¿Cedo aquí o no? Le dije, no ceda. Pero es que esto se puede romper. Le dije, pues que se rompa. Y se pararon de la mesa y se volvieron a sentar después. Pero ¿por qué qué? No, porque querían continuar. Porque eso es parte normal de la negociación. De una negociación. Hubo muchos momentos donde las cosas estaban muy tirantes. Entonces, es que acuérdense que ellos no querían ni siquiera desarmarse. Sí, si usted hoy, esta mañana, entregamos lo que llamamos la Biblioteca de la Paz con las FARC, que son todos los documentos que se elaboraron durante toda la negociación. Y ahí está toda la verdad, todo lo que pasó, todas las actas, en un gesto de transparencia con el mundo y con Colombia. Hicimos eso, yo desde el principio le dije al comisionado de paz, lleve un registro detallado de todo lo que vamos haciendo. Entonces ahí está todo lo que ofrecimos, lo que ofrecieron las FARC, cuál fue la posición inicial, cuál fue la posición final. Eso va a ser muy importante para la historia y eso se hizo esta mañana en el Teatro Colón. Y presidente, sobre esto de la vinculación de las FARC con la droga, ¿en qué va a terminar el caso Santrich? Pues terminará en que la JEP decidirá si fue antes, fue antes o después, y si fue después hay una instancia de discusión y es qué prima más, la verdad sobre la justicia en Estados Unidos, porque puede ser que las cortes decían, no, nos dice la verdad primero y después lo mandamos, o prima más la extradición sobre la verdad. Eso también lo van a decir las cortes. El gobierno americano, perdón, la justicia americana no le ha entregado a usted ninguna prueba para pedir extradición a Santrich. Es que ellos no tienen que entregarme a mí ninguna prueba. De gobierno a gobierno no hay. Esto es por otro lado, eso es... No con gobierno. No con gobierno. No. Mire, presidente, usted mencionó hace un minuto a De la Calle. Yo no entiendo por qué el hombre que ejecutó los acuerdos de paz por instrucciones suyas fracasó como candidato presidencial. En la misma forma, como no entiendo por qué, siendo usted el hombre que logró la paz en Colombia con las FARC, pues no ha tenido en su despedida de gobierno el reconocimiento del país. ¿A qué adjudica eso? Con el uno y con el otro. Bueno, primero porque este ha sido el proceso de paz más calumniado de la historia. Acuérdense todo lo que dijeron del proceso, que las FARC iban a ser la nueva policía, que íbamos a acabar con la propiedad privada, que íbamos a acabar con el ejército, que las FARC se iban a tomar el poder, que tenían tanta plata que iban a comprar los votos. ¿Qué no dijeron del proceso? Y eso pues generó mucho escepticismo en mucha gente que estaba a la expectativa. Por otro lado, esta guerra dejó muchas secuelas, muchas heridas abiertas, que va a tomar tiempo en cicatrizarlas. Nosotros comenzamos a sanar esas heridas inclusive antes de finalizar el proceso con la ley de víctimas y restitución de tierras. Esos son procesos de reparación necesarios de una sociedad que ha habido durante tantos años en guerra. Y en la medida también la polarización política, eso genera como una especie de neblina sobre cualquier proceso que distorsiona las realidades, distorsiona la forma como la gente ve esa realidad. Pero afortunadamente hay algo que se llama el tiempo, no el periódico El Tiempo, sino el tiempo, y el tiempo es como el viento, se va llevando esa neblina y la verdad
comienza a salir y a relucir. Eso está ya sucediendo. Fíjese lo que usted mismo lo ha visto, cómo la gente está diciendo, oiga, ¿verdad? Esto que nos habían dicho sí es verdad y esto que nos habían dicho era una mentira. Entonces, eso es un proceso. Y ahí sí, como dicen, el mejor juez de cualquier evento es la historia. Mire, presidente, yo le agradezco mucho la deferencia que ha tenido para con nosotros, pero el tiempo por hoy se agotó. ¿Me regala otros minuticos para presentar esta segunda parte de la entrevista en el programa de mañana? Por supuesto, amigo. Usted, muy querido presidente. Los esperamos entonces mañana en la segunda parte de la entrevista con el presidente Santos. Ahora los invitamos a ver el capítulo